La ciencia con los libros. Y para hablar de esto, imagínense, tenemos invitados de lujo, el doctor Luciano Gutiérrez y también nuestro invitado, el doctor Ivo Eterovic, quien es autor del libro del cual vamos a hablar a continuación. ¿Cómo están, doctores? Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto estar en Láser. Qué Como gusto siempre. estar con ustedes, doctores. El doctor Ivo Eterovic es médico especialista en ortopedia y cirugía artrostópica. Fue presidente del Comité Nacional Antidopaje de Bolivia y de la Federación Boliviana de Ciclismo. Participó activamente en foros de la FIFA, Conmebol, UNESCO y el Comité Olímpico Internacional. Y hoy, esta noche, presenta su libro que más que una crónica es un testimonio vivido y profundamente humano sobre una batalla científica, deportiva y política que ha marcado la historia del fútbol boliviano en el contexto latinoamericano y mundial, que es la lucha por jugar donde uno vive. Doctor, cuéntenos un poco, ¿cómo nació todo esto? Bueno, en realidad yo no soy el que ha hecho nacer esto. El que ha hecho nacer y todo ha sido Grondona y Teixeira, que el 93 perdieron en el partido de fútbol contra Bolivia aquí en el estadio, y que don Carlos Chávez, el expresidente, perdón, don Carlos de Mesa, el expresidente de Bolivia, hizo la primera defensa el año 95. Claro. Y estamos a metros del estadio. Estamos a metros del estadio. Entonces ellos tienen la primera defensa, una defensa muy fuerte, muy nuestra, ¿no? O sea, de toda la historia que tenía el fútbol boliviano hasta esa época. Entonces de ahí vino otra época donde apareció el segundo posible veto que tenía que iba a suceder con Blatter cuando recién fue posicionado como presidente, y tuvo la picardía, vamos a decir, de don Sergio Asbun, y lo trajo a Blatter aquí. Entonces Blatter no pudo decir hay veto, ¿no? Entonces dijo, no se puede jugar donde quieran, La Paz es linda y es una capital donde se puede jugar. Pero el 2005 nos vino el garrotazo, el 2007 vino el segundo veto, donde ya pusieron cantidad de metros. A partir de los 2.500 no se puede jugar. Después de tremendos debates, dijeron 2.800. Seguimos debatiendo, seguimos peleando, golpes en la mesa, tremendo, 3.000 metros. Mira, con Listo. golpes en la mesa. 3.000 metros. Y se quedó en 3.000 metros, pero no, se quedó en que nosotros íbamos a presentar un trabajo para presentar a Conmebol y a FIFA defendiendo el tema de altura. Un estudio científico. Un estudio más científico, claro, sí. Como tiene que Entonces ahí es donde empezó todo el proceso. Primero se metió el tema del Viceministerio de Deportes, trataron de hacer algo de estudio, se fue a una reunión de consenso a Zurich, donde se reunieron los 12 más grandes fisiólogos del mundo. Estuvo David Cohen, que es era médico de la NASA, era fisiólogo de los astronautas, de los transbordadores, de los pilotos de combate y todo lo demás. Estaba Ben Salting, que es uno de los más grandes fisiólogos que tenía el mundo del deporte. Él preparaba a todos los atletas que subían al Everest, al Himalaya, a todos los fondistas. Todos ellos coincidían en que para jugar en la altura necesitaban 2 semanas. Y ese era el veto, 2 semanas. ¿Por qué? Porque no se puede dar a los equipos 2 semanas para que se adapten para la altura. Yo le pregunto al doctor y le digo, ¿y si jugamos en el llano, nosotros los de la altura, cuántas semanas necesitamos? O sea, dígame, ¿no? O sea, si bien me van a decir que la altura y el llano no necesita, es más peligroso el calor que la altura. Claro. Si nosotros tenemos un golpe de calor en la altura, una deshidratación, una subida térmica por encima de 40 grados, te produce una muerte súbita en la cancha. Claro. Con la altura no te vas a morir. ¿Qué ha pasado además? Muchos antecedentes de eso. No solamente muchos. Claro, el año pasado ha muerto en Santa Cruz 3. Sí, por eso. Este año ha muerto 1. Eso es conocido. Muerto 1 en temperaturas extremas. Si nosotros vamos a jugar, como yo les expliqué, como me discutí fuerte con la gente, nos llevaron a jugar a Marañón, nos pusieron a mediodía, 45 grados en la cancha, 48 grados en la cancha, a 85% de humedad, a las 12 del mediodía.
los jugadores estaban deshidratados a morir. Claro, eso es Y encima, no. como todavía nosotros no teníamos la parte fisiológica dominando, entonces los jugadores hacían lo que podían y el entrenador hacía lo que podía. Y terminamos perdiendo, no sé, 5-1, 5-0, no sé qué. Entonces ese es prácticamente el debate con FIFA y decir, bueno, señores, las temperaturas extremas son más dañinas que la altura, más nocivas que la altura. Nosotros vamos a hacer un estudio donde ustedes del llano puedan venir a La Paz y tengan una estrategia cómo venir, para que les afecte lo menor posible. Entonces hablamos con el doctor Salting y él decía que en sus trabajos que en las 8 primeras horas de la llegada a un puerto de montaña, los atletas no tenían ninguna complicación, no se rompía la cadena del oxígeno, entonces que tranquilamente estaban los jugadores. A partir de las 8 horas empezaban recién los síntomas de mal de altura. Entonces digo, y el fútbol no se puede jugar en eso. El fútbol no sé. Son atletas de otro tipo, son atletas de alto rendimiento, pero de otro tipo. Ellos sí pueden estar seguramente el fútbol, si hace su estudio, pues entonces hemos hecho el estudio en las 6 horas, 8 horas, hemos visto que realmente los efectos bajan del 18% al 12%. Entonces, ese es un argumento que les hemos dado a los equipos de llano, para decir, de esta forma pueden llegar a Bolivia. Tienen a que La Paz, llegar directo a jugar, prácticamente. a jugar. ¿Cómo lo hacen? Como que lo hacen, ¿no? Claro. La mayoría, algunos que otros que no optan por O eso, se como concentran en ciudades como Santa Cruz, que están bajas. y llegan a Santa Cruz y Y sobre la otros hora. que lo hacen mejor, que mentalmente llegan y hasta nos ganan. Obviamente. Doctor Listo. Gutiérrez, ¿qué significa para la ciencia incluso tener que librar batallas en temas deportivos y políticos? De políticos no hablaremos. Esperemos un nuevo gobierno que ya llegue. ¿No? Pero yo quiero felicitar a Ivo por este lindo trabajo que ha realizado. Somos compañeros de colegio. Ah, sí. De colegio. Hemos estudiado, hemos hecho bachilleres juntos. Y ambos se decían, tú vas a ser médico, yo también, así como los hombres eran, yo también. Sí, sí, Son porque, colegas médicos. porque estábamos en el químico-biológicas de la MEDINS. Ya. Entonces, ya nos llevaban, nos orientaban por Ya estaba inclinado hacia estamos ese lado. inclinados. Y realmente tuvimos excelentes profesores que les enviamos un saludo, muchos sí están en el cielo. Y ahí estuve con Ivo hace más de 50 años. Más de 55 años. También promoción 71, me imagino. Promoción 71 de la MEDIS, ¿no? Y ahí hablábamos siempre. Él es deportista igual que yo, también he jugado yo básquet, he sido de selección boliviana de básquet. ¡Wow! Y él ha tenido mucho deporte también en colegio. Pues, Ciclismo, me imagino, también. Ciclismo, el racquetball, Federación de Racquetball, Podemos Comité programar un Olímpico, partidito, cuando amigo. guste. Claro. Entonces hay moral, Motociclismo, hay moral, el doble de moral atletismo. para escribir esto. Y eso es importante destacarlo. Cuando hablamos de este libro que se va a presentar hoy, ¿a qué hora se presenta, doctor? 7:30 en Laboratorios Bagó. Eh. Y mi agradecimiento y felicitaciones al Laboratorio Bagó, que siempre está al lado del deporte. Auspicia Sí, a la sí. selección boliviana, Claro. es sponsor de la selección No boliviana. puede ser de otra manera. Y pues como no, este tema le interesa también a Bagó, que es muy importante. Y te esperamos esta noche, Claro. te esperamos esta noche Claro para que poder sí. compartir ese momento 7:30 muy importante. ahí en la zona sur, ¿no es cierto? En Bagó. Sí. En Vago. Historia de una injusticia deportiva, el veto a la altura. Déjenme citar los temas centrales. El veto al fútbol en altitud, la medicina y el deporte, la fisiología y el rendimiento deportivo, la geopolítica deportiva, la defensa del fútbol andino. Estos acápites los van a encontrar en este título, en este libro. Que ya está impreso. Claro, ya está listo. Hoy se presenta Historia de una injusticia deportiva, el veto a la altura. ¿Qué es lo que sueña usted, doctor Terovic, con este libro? Que se replique, que se multiplique, que tenga una segunda parte. ¿Cuál es su sueño? La verdad que si tendríamos que pensar en eso, a mí me gustaría continuar el estudio, ¿no? En la parte en la que yo voy a proponer, yo propongo en la parte del libro, decir, bueno, señores, nosotros tenemos que tener unas estrategias para bajar a los diferentes geopolíticas, o sea, llano, valles, a diferentes altitudes. Por ejemplo, me he quedado muy sorprendido con los partidos que habían Bolivia con Venezuela en
Villa Ingenio. No, en Villa Ingenio, pero después, pero primero jugaron en Maturín. Ajá, en Venezuela. 12, 16 horas para llegar los jugadores a Villa Ingenio. Ajá. ¿Dónde se ha visto que juegas a 150 metros de altura y después a 4100, 4080? Claro. No hay parte en el mundo donde se pueda exhibir una cosa por el estilo. Y después viene el otro partido. Viene el partido que se juega en Ecuador, con Ecuador, ¿cómo se llama? Medellín, no sé, no es Medellín, es en el llano, ahí en la costa. Y después a los 4 días se juega en el Alto. Otra vez 0 metros sobre el nivel del mar y 4080 metros. ¿Cómo atacamos eso? ¿Cómo nosotros podemos organizar? Porque no nos van a dar la estrategia. Nosotros tenemos que buscarlas. Entonces, buscar esa estrategia como para ir a jugar a cualquier parte donde nos digan. Qué interesante. Muy importante. Loable, Hay además, que esperar todo esto la segunda edición de se eso. concrete en un libro que se va a presentar esta noche. Sí, el doctor Eterubic nos contaba que esto empezó el 2014 y lo terminó hace 2 años recién, gracias a la inspiración de su nieto. Sí. Su nieto fue Así el es. propósito. Qué bueno. Qué lindo, porque es un legado que le deja a su familia, a su nieto y a la ciudad, al pueblo boliviano. No solo a la ciudad de La Paz, no lo digo por la altura, sino al pueblo boliviano. En una parte de toda esta conversación de esta noche, dice donde el jugador boliviano respira poco, pero corre mucho. Se sobreexige. Y hay que, En otras obviamente, palabras, destacar somos más machos, digamos, claro, hablando hay que en destacar. coloquial. Hay muchos Eso jugadores es para destacarlo, ¿no? que Nos cuesta más. redoblan entre comillas. esfuerzo Claro. para cumplir un nivel de despliegue deportivo que otros lo hacen con relativa normalidad, porque primero están preparados, están bien alimentados y además tienen condiciones físicas y de entorno Estructurales, además. muy ¿no? favorables. Pero el tema de la altura, pues, nosotros tenemos estadios. Mira a dónde juega la selección hoy en día. A 4.200. 4080. A 4.080, perdón. Sí. 4.080. Es una Hay cifra una, bastante. hay una tabla Ajá. que sale de la NASA, que es el ISA. Entonces pones tú la ciudad y te sale cuántos metros de altura Ya. tienes, qué presión atmosférica, cuánto es tu Machiste. saturación o sea, toda la fisiología del deporte con la que tú tienes que atacar. Entonces eso lo utiliza la NASA para preparar, o sea, para entrenar a su gente. Lo usa desde 1962. En la aviación, en todos los pilotos de combate utilizan esa tabla. Y nosotros hemos llamado al trabajo ISA 3600 metros. Entonces, que eso fue el 2009. Claro, para el Hernán Para Siles. para ¿Su trabajo. investigación incluye el Villa Ingenio o no? No incluye porque no Segunda tenemos. parte, No y ahora sabíamos que vamos con íbamos la a hablar revancha de- con Villa Ingenio. Tendría No, que ser un buen punto. Tendría que tocar el estadio de Villa Ingenio. No, porque eso se puede deducir de todo lo que tenemos. Claro. De todos los estudios que tenemos, porque tenemos estudios de jugadores en el llano y tenemos estudios de jugadores en la altura. Entonces, el déficit, por ejemplo, ¿qué podemos deducir de todo? El consumo máximo de oxígeno en La Paz, en el estadio Hernando Siles, es 16%. Y el consumo máximo de oxígeno en Villa Ingenio es 21%. Entonces, menos de lo que normalmente es. A nivel del mar es 0. Cochabamba, Sucre son 8 por cada 1000 metros, no, Tarija, perdón, 8. Por cada 1000 metros sube 6 o 8%. Claro. Cochabamba son 12, O 13. sea, un jugador rinde no al 100%, sino en un 80% en el alto y un 90% en La Paz, digamos. Más o menos. Bueno, Más o menos. Es decir, nos Aparte- cuesta más. claro, cuesta más. Hay Aparte que de tomar en eso, cuenta Y eso. cuando le ganamos al Brasil hay que aplaudir de doble porque estamos sobreexigiendo a nuestro cuerpo. Claro. Y aparte de eso, no están contando con lo siguiente, la picardía del fútbol boliviano. Ajá. ¿Cuántos jugadores de nativos tienes en la selección? ¿Cuántos jugadores? Nativos del Alto. Nada. Es decir, todos ¿Y son cuánto? gambas, todos son Y cruceños. bueno, y entonces Bueno, son jugadores adaptados. Son jugadores adaptados. adaptadísimos. Entonces tienes que preparar y estudiarlos a cada uno de ellos para que puedan mejorar y optimizar su rendimiento.
para cada uno, individualizar. Estas estrategias es importante porque tomarlas en cuenta al momento de formular los próximos partidos. Bueno, Y la otra cosa que te digo, al respecto del llano, un jugador, una persona común del llano, tiene un 88, 89, 98, 99% de saturación. Le tomas la saturación de oxígeno, 89, 99, 98% tiene. Un jugador, un deportista o uno que vive en el alto, normalmente es 89, 90%. casi al filo de lo mínimo, digamos. de lo mínimo. Sí, eso es lo que respira. claro. Normalmente, no necesariamente un Y esto lo deportista. hemos comprobado en la época de pandemia, porque Claro. el oxímetro era la herramienta diaria. Bueno, si tú a ese jugador del alto lo bajas al llano y que viva 40 años, nunca va a poder saturar más de 94. Nunca. Nunca. No se va a adaptar nunca. Qué cosas más interesantes. Y todo esto en un libro que se presenta, doctor, lo reiteremos por favor, esta noche a las 7:30. Esta noche en Laboratorios Vago, a las 7:30, los esperamos, Oscarito, para poder compartir este lindo libro y podernos servir un vinito, brindar por este Por favor, lindo acontecimiento. Por favor, doctor, muchísimas gracias. Láser siempre presente entre las cosas que se hace en beneficio de una sociedad. Y esto es una clara La muestra. invitación está abierta a dirección, doctor, por favor. Por favor, eso no necesitas preguntar. Laboratorios Vago, pero para que la gente la se zona entere, sur, en la zona para sur. que la gente se entere también, ¿no? Nuestra audiencia. Sí, es en Laboratorios Vago, en la calle 9, Ajá. ¿no? La zona sur. Muy bien. Costanera, creo que es. Claro, Costanera. llegando cerca de la costanera, ¿no? En la Edificio Costanera. Número 100. Bueno, Exactamente. gracias, doctor, que le vaya bien y felicidades una vez más. Gracias a ustedes, gracias al micrófono, gracias a mi amigo y querido Y compañero compañero de de curso de Química Biológica, Luciano Gutiérrez, que realmente se ha marcado historia. Qué lindo. Ese curso ha marcado historia. Y lo estamos viendo. Gracias, doctor, por Qué venir. hermoso No. que acaba de decir. Muchísimas gracias. Y todo esto, mira cómo es el chiquito del mundo. Me tocó viajar con Always Ready Ajá. por invitación de Andrés Costa a un partido de fútbol donde jugaba Always Ready con Boca Juniors. Y me senté al lado de Carlos Mesa y empezamos a hablar de fútbol y hablamos del tema de la altura. Y me dice, estás haciendo un trabajo excelente, Ivo Terovic. Pues digo, Ivo es mi compañero de curso. Después me contacté con él y dije, apura ese libro, hay que sacarlo. Y como que es un aporte muy importante porque mucha de nuestra población no sabe lo que se ha peleado para que se pueda jugar a 3.600 metros Bueno, sobre el entonces nivel se del mar. podría decir que usted fue gestor del nacimiento del libro. No, amigo. Y yo dije, ya, lo hizo nacer al libro también, tantos Lucianitos y un libro. No, hay un amigo que es un motor V8, que es el que me ha empujado, me ha jalado, me ha llevado. Ah, toda bueno. ese. Pero lo último que quiero decirles Sí. al respecto, si Adelante, es que doctor. tienes tiempo para Claro, tu claro que micrófono. sí. El tema del libro no es netamente enfocado al trabajo de la altura. El tema del libro está compuesto de todo cómo ha ido sucediendo poco a Claro, poco el eso no, encadenamiento para llegar a ser parte de la comisión médica. Y después cómo hemos llegado con una voz directamente desde Suiza a decir que a Carlos Chávez necesitamos $150,000 para trabajar en el estudio de la altura. Al día siguiente empecemos de una vez a trabajar. Y en 2 semanas estábamos en el trabajo. Después se fue presentado en CONCACAF, después fue presentado en FIFA, en los congresos de FIFA, en los congresos de la CONCACAF, en los congresos de la UNESCO, en los congresos del Comité Olímpico. Entonces ha sido un trabajo multidisciplinario en todo sentido, porque ha sido parte fisiológica, parte de didáctica. Entonces hemos tenido varios encuentros muy lindos, muy interesantes en el transcurso de esto y hemos tomado parte básicamente, por ejemplo, en la UNESCO con el tema de la WADA. Hemos logrado aprobar el Código Mundial Antidopaje del 2007. Nosotros hemos tomado parte en eso, hemos tenido propuestas, están en el libro documentadas, con documentos oficiales, no es pura habladuría. Interesante. Entonces, tenemos muchas cosas dentro del libro. Don Ivo, muchísimas gracias. Doctor, como siempre, gestor de las cosas positivas para la sociedad. Muchísimas gracias y muy feliz de estar en este lindo programa. Nosotros Agradecidos. Y agradecidos honrados. por la presencia
de semejantes autoridades, doctor. Gracias, No, muy y amable. extrañando a Paulito y a Claro, Gabrielito. que Hace justo una van a reunión de estar puro claro, hombres. Claro, sí. En vano me hace traer mi perrito, no viene la Paulita. Bueno, una pausa y ya volvemos.